Voy ahora a explicarles a todos ustedes eh, una teoría un poco más completa de los anteriores vectores porque ya estamos entrando a un nivel un poquito más avanzado. Para hacerles recordar, un vector es un ente matemático que se caracteriza por tener módulo, dirección y sentido. Un vector se le representa por un segmento orientado. Si tú puedes ver acá tenemos como una flechita. Este es un segmento orientado y a este segmento nosotros lo podemos nombrar con cualquier letra del alfabeto, solo que esa letra debe tener una flechita encima, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a leer? A con su flechita encima sería vector A. Si fuese B con una flechita encima, vector B. Si fuese una C con una flechita encima, vector C. Este vector va a tener una línea de acción, a la cual también le llamamos dirección. Ahora, los elementos nosotros vamos a determinarlos de la siguiente manera, ¿no? Si nosotros tomamos o medimos a este vector, si ustedes pueden ver, su medida es de 7 centímetros con esta regla. Entonces, a esa medida del vector se le llama también módulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el módulo del vector es la medida del vector. Ahora, si ustedes ven cómo lo estoy haciendo su notación, está con flechita entre dos barritas, a esto también se le llama módulo. O simplemente A sin flechita se le llama módulo. Entonces acá, ¿cómo lo voy a leer? Módulo del vector A. Ahora, estas dos barritas matemáticamente me representan valor absoluto. También al valor absoluto del vector se le llama módulo, por lo tanto no existe módulo negativo. Vamos a trazar acá línea horizontal, línea vertical, o sea, los ejes, un sistema de ejes, para nosotros determinar en este caso, ¿no?, lo que nosotros podemos hablar sobre lo que es la dirección. Si yo mido el ángulo que realiza con respecto a ese eje, ¿no?, como pueden ver acá, estamos midiendo 60 grados, ¿no? Si nosotros podemos ver de 0, 10, 20, 30 hasta que llega a 60 grados, entonces a ese valor nosotros también lo conocemos como dirección. Y el sentido es la orientación que tiene el vector. Vector unitario. Representa la unidad vectorial de un vector cualquiera y se caracteriza porque su módulo es igual a 1. Si yo tengo un vector A cualquiera y tomo una unidad vectorial, a eso se le llama vector unitario. Este vector unitario, ¿a qué va a ser igual? Al vector dividido entre su módulo. Entonces, el módulo de cualquier vector unitario siempre va a ser 1. Si yo tengo este vector A, este vector B, este vector C. Si yo tomo la unidad vectorial de estos tres vectores, a esta unidad vectorial se le llama también vector unitario. Pero este vector unitario, ¿a cuál de los tres pertenece? Si tú te das cuenta, este vector unitario pertenece a los tres. Quiere decir que el vector unitario de A es igual al vector unitario de B y va a ser igual al vector unitario de C. Entonces, si yo tengo tres vectores colineales que tienen el mismo sentido, ¿qué vectores van a tener en común? El vector unitario. Por lo tanto, el vector unitario de A es igual al de B igual al de C. Estos vectores unitarios en los ejes reciben nombres. En el eje X se le llama Y, en el eje Y se le llama J y en el eje Z se le llama K. Recuerda que estos vectores también pueden tener sus vectores unitarios opuestos. Entonces acá tengo vector unitario menos I, menos J y vector unitario menos K. Entonces aquí también estamos viendo que trabajamos con sus vectores unitarios opuestos. Todos estos como vectores son diferentes. ¿En qué son iguales? En sus módulos, ¿no? El módulo de cualquiera de ellos siempre va a ser igual a 1. Vamos a hacer operaciones con vectores, pero aquí ya usamos el método analítico. Si yo tengo el vector A y tengo este vector B y hace un ángulo cualquiera, trazo paralelas, determino este vector resultante. Este vector resultante sería la suma del vector A más el vector B.
como vector. Pero si yo quiero hallar el módulo, acá utilizo la ley de cosenos del paralelogramo. En este caso, módulo de la resultante será igual raíz cuadrada de módulo de a al cuadrado más módulo de b al cuadrado más 2 veces el módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo. Acá hay que tener cuidado. En matemática, cuando tú trabajas acá, la ley de cosenos es más menos, ¿correcto? Ese más menos sigue siendo y sigue existiendo, sino que nosotros acá, cuando se trata de un paralelogramo, vamos a utilizar el signo más. Y profesor, ¿y cuándo usamos el signo menos? Más luego vamos a ver cuándo se usa el signo menos. Pero aquí se trata de un paralelogramo, utilizo el signo más. Tengo dos vectores, A y B, que hacen ángulo de 90. ¿Qué ocurre cuando dos vectores hacen ángulo de 90? En este caso, ¿cómo hallo el módulo de la resultante? El vector resultante sigue siendo vector A más vector B, sigue siendo así, como vector. Pero ahora, si yo quiero hallar el módulo, aplico el teorema de Pitágoras. En este caso, módulo de resultante sería raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado. Este teorema de Pitágoras solo se utiliza cuando el ángulo es 90 grados, ¿correcto? Para otro ángulo diferente de 90 se utiliza la ley de cosenos. Aquí quiero partir antes de continuar con toda esta parte. Quiero hacer algunas herramientas matemáticas, especialmente con el triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas. Acá tengo un triángulo rectángulo, se caracteriza este triángulo porque se le llama rectángulo, porque aquí tiene un ángulo recto, ¿no es cierto? Bueno, en este caso a los lados de un triángulo se le llama cateto, solo que aquí hay que tener cuidado con esta parte, ¿no? A este le llamo cateto, a este le llamo cateto y a este le llamo hipotenusa, ¿sí? Esto ya lo sabes tú, ¿no? Los dos lados, ¿no?, que son al lado del ángulo recto se le llaman catetos y al ángulo opuesto, al lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa o al lado más largo se le llama hipotenusa y a los otros dos se le llama catetos. Bueno, aquí vamos a nosotros recordar la función seno, coseno y tangente, ¿ya? Seno es igual cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, para nosotros entender bien este triángulo, vamos a usar primeramente a este ángulo que tengo aquí, este ángulo alfa. Con respecto a este ángulo alfa, ¿cómo lo nombramos a los catetos, no? A este cateto que se le opone, a este lado que se le opone, a esto se le llama cateto opuesto. Y a este que está al costado se le llama cateto adyacente. Y a esta parte que nosotros hablamos, el lado más largo, le llamamos hipotenusa, ¿sí? Entonces, bien claro estamos diciendo. Al lado que se le opone se le llama cateto opuesto. Al lado que está a su costado del ángulo se le llama cateto adyacente. Y al otro lo conocemos como hipotenusa. Entonces, nosotros vamos a utilizar las funciones ya un poquito simplificadas. En lugar de llamar seno, llamaré sen. En lugar de llamar coseno, llamaré cos. Y en lugar de llamar tangente, lo llamaré tang. O algunos utilizan una tg o otros utilizan una tan. Pero yo, para facilitar, le vamos a utilizar por ahora así. Bueno, entonces nosotros vamos a hallar las funciones trigonométricas de ese ángulo. Vamos a hallar, por ejemplo, la función seno. Tengo el ángulo, ahora la función seno hemos dicho cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto a este ángulo es A y la hipotenusa es H. Entonces acá sería A dividido entre H. Ahí está. Función seno. Ahora, vamos a la función coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, el cateto que está pegado al ángulo que sería B, ¿no? Está B, sobre lo que es la hipotenusa. En este caso sería B sobre H.
Y ahora vamos a hablar de la tangente. Tangente es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto recuerda que es el que está al frente y el adyacente es el que está pegado, ¿sí? Entonces sería A sobre B. ¿Te das cuenta cómo es facilito de hallar estas funciones trigonométricas? La que más vamos a usar es coseno en este capítulo. Tengo acá, vamos a dar la posición en otro lado, ¿no? Acá vamos a hablar del ángulo beta. ¿Qué ocurre si nosotros trabajamos con este ángulo beta? Aquí el cateto opuesto sería este que está al frente, ¿sí? Y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo, ¿sí? Y la hipotenusa. Bueno, nosotros vamos a hallar las funciones trigonométricas de eso, ¿no? Seno del ángulo beta. Tengo el ángulo beta, en este caso, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es A, voy a usar la misma nomenclatura del anterior, sobre la hipotenusa. Entonces acá tendría A sobre H. Coseno. La función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente que está pegado al ángulo sobre hipotenusa. Entonces sería B sobre H. La función tangente. Tangente es cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es A y cateto adyacente es B. Entonces sería A sobre B. Estas son las herramientas que vamos a usar. Por eso que te estoy haciendo precisar porque lo voy a usar posteriormente. Ahora, estos triangulitos notables también ustedes tienen que tenerlos presentes, ¿no? Estos triangulitos les da el profesor de matemática y les explica por qué razones tienen cada uno de esos valores. Nosotros lo vamos a utilizar como nuestras herramientas que debemos trabajar siempre, ¿no? A lo menos en vectores, en estática, debemos tener estos triangulitos muy presentes. ¿Ven? Vamos ahora a explicar las propiedades de este método paralelogramo que lo hemos hecho antes de explicar las herramientas, ¿no? Acá voy a tener dos vectores. Un vector A que mide 3, un vector B que mide 5 y el ángulo que forman estos dos vectores es 60 grados. Como te das cuenta, no es 90, no puedo usar Pitágoras, entonces por lo tanto voy a usar ley de cosenos, ¿no? Entonces, si yo tengo acá este vector que mide 3, el otro que mide 5, el vector resultante va a medir 7. Eso tienes que tenerlo en cuenta. 3, 5, 7, ángulo de 60. Para memorizar, números impares. 3, 5, 7, ángulo de 60. Entonces, si uno mide 3, el otro mide 5 y el ángulo es 60 grados, la resultante ¿cuánto mide? 7. ¿Por qué, profesor? Ahora lo vamos a explicar por qué razones. Usando el método analítico, lo vamos a determinar ese valor de 7, ¿no? Lo vamos a comprobar. Entonces aquí, para eso utilizo la ley de cosenos. ¿Qué sería? Módulo de la resultante sería módulo de A, que sería 3 al cuadrado, más módulo de B al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, más 2 veces el módulo de A, que es 3, por el módulo de B, que es 5, por el coseno del ángulo, que sería 60 grados, ¿no? Entonces acá sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 2 veces 3 por 5, por coseno de 60. Pero ya hemos aprendido nosotros a qué es igual el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, para eso recurrimos al triangulito que les había dicho que tenemos que tenerlo presente, ¿sí? En este caso, en este triángulo rectángulo, nosotros vamos a utilizarlo y que esto ya lo debemos precisar y usamos la función coseno. Nos vamos al ángulo de 60. Acá está el ángulo de 60. Coseno habíamos dicho cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. En este caso, ¿cuánto es? 1. Y la hipotenusa es 2. Entonces, cateto adyacente a 60, ¿cuánto sería? ¿No? 1 sobre 2. Entonces, acá sería 1/2. ¿Correcto? Entonces, de a partir de aquí para adelante ya debes estar memorizando. Coseno de 60, ¿cuánto es? 1/2. De frente, ¿ya? Para que esto quede en tu memoria.
Entonces, coseno de 60 es 1/2. Ese coseno de 60 grados lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Entonces vamos a operar. Módulo de la resultante va a ser igual. 3 elevado al cuadrado es como decir 3 por 3, 9. 5 al cuadrado es como decir 5 por 5, 25. Y luego, ¿qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar 2 por 3, 6 por 5, 30. Este puntito es signo de multiplicación, ¿no? Acá. Entonces 2 por 3 me sale 6, por 5 me sale 30. Coseno de 60 grados, ¿cuánto hemos hallado? 1/2. Ya está. Ahora vamos a operar. Módulo de la resultante sería 9 más 25 me sale 34. 30 por 1/2. Es como decir 30, le saco mitad, ¿cuánto me queda? 15. Y 15 más 34, ¿cuánto me da? 49. Y si le saco raíz cuadrada, ¿cuánto me sale? 7. Entonces está demostrado que si uno mide 3, el otro mide 5 y el ángulo es 60, la resultante mide 7. Esto bien guardado porque nosotros vamos a simplificar problemas usando este criterio. ¿Ven? Nos vamos a este otro. El módulo de A es igual al módulo de B, o sea, ambos tienen el mismo módulo y el ángulo que realiza es 60 grados. Es decir, valor de A, ¿no? Módulo de A es A, módulo de B es A, entonces por eso tengo dos vectores que tienen el mismo módulo y el ángulo que realiza 60 grados. ¿Qué ocurre, no? Si un vector mide A y el otro mide A y el ángulo es 60, la resultante será A raíz de 3. ¿Qué quiere decir? Si uno mide 5, el otro mide 5 y el ángulo es 60, la resultante será 5 raíz de 3. Si uno mide 8, el otro mide 8 y el ángulo es 60, entonces la resultante será 8 raíz de 3. Si uno mide 10, el otro mide 10 y el ángulo es 60, el vector resultante será su módulo 10 raíz de 3. ¿Ven? ¿Cómo lo compruebo? Con la ley de cosenos. Módulo de la resultante va a ser igual raíz cuadrada, módulo de a al cuadrado, más el módulo de a al cuadrado, más 2 veces a por coseno de 60 grados. Profesor, pero usted está poniendo a cuadrado y no es b cuadrado. No, porque acá el módulo de a con el módulo de b son iguales. Por lo tanto, el módulo de a es a, el módulo de b es a. Por eso es que estoy utilizando a cuadrado más 2 veces a por el coseno del ángulo. Ahora, ¿a qué habíamos dicho que era igual el coseno de 60 grados? El coseno de 60 grados, ¿cuánto habíamos dicho que teníamos que memorizar? 1/2. Entonces acá hacemos lo siguiente. Tendríamos a cuadrado más 2 veces a por el coseno de 60, que es 1/2. Estoy reemplazando. Ahora observamos lo que vamos a hacer. Me queda a cuadrado más a cuadrado más a cuadrado. ¿Pero por qué? Porque si yo multiplico a por a, ¿qué me sale? A cuadrado. Este 2 con este 2 se simplifican y se van. Entonces me va a quedarme a cuadrado más a cuadrado más a cuadrado. Entonces acá voy a sumar a cuadrado más a cuadrado más a cuadrado. Si yo tuviera cada a cuadrado que fuera una manzanita, sería manzana más manzana más manzana. ¿Cuánto me daría? 3 manzanas, ¿sí? Si yo tengo a cuadrado más a cuadrado más a cuadrado, ¿qué me dará? 3 veces a cuadrado. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Aquí hay que tener cuidado. Muchos cometen y dicen, ¿no? Profesor, ya facilito P3A. No, mucho cuidadito. ¿Qué estás haciendo al decir 3A? Es que este exponente 2 con la raíz se va. Sí, pero eso se va para a, no para 3, porque esto es como decir raíz de 3 por raíz cuadrada de a cuadrado. Mucho cuidado. Entonces, acá, ¿qué utilizo? ¿Qué criterio? Algo sencillo. 3 no tiene raíz exacta, por lo tanto se queda. A cuadrado sí tiene raíz exacta, que sería a. Entonces, si yo le saco la raíz cuadrada, me quedaría así, a raíz cuadrada de 3. ¿Correcto? Y con eso ya estoy demostrando
que se cumple, que si un vector mide A, el otro mide A y el ángulo es 60, la resultante te da como valor A raíz de 3. Acá me dice si tengo dos vectores que miden A y el ángulo es 90. O sea, tengo este vector que mide A, este otro que mide A, trazo paralelas, aquí determino su vector resultante. Este vector resultante va a medir A raíz de 2. Si tú te das cuenta, estos dos vectores hacen ángulo de 90. ¿Sí? Hacen ángulo de 90. Por lo tanto, si yo quiero hallar el módulo de esa resultante simplemente será A raíz de 2. Entonces aquí nosotros vamos a hallar lo siguiente. Para demostrar si estos dos vectores hacen ángulo de 90, ¿qué habíamos dicho que se aplica? Pitágoras. Entonces sería módulo de la resultante raíz cuadrada de a cuadrado más a cuadrado. A cuadrado más a cuadrado, 2 veces a cuadrado. Aquí, ¿cómo obtengo lo siguiente? 2 no tiene raíz exacta, entonces se queda con su raíz. A cuadrado sí tiene raíz exacta, sería A. Entonces, ¿qué me queda? A raíz de 2. Resuelto el problema. ¿Te das cuenta? Quiere decir que estamos comprobando lo que estamos diciendo, ¿no? Si uno mide A, el otro mide A, la resultante medirá A raíz de 2. Significa que si uno mide 5, el otro mide 5, la resultante medirá 5 raíz de 2. Si uno mide 8, el otro mide 8, la resultante ¿cuánto medirá? 8 raíz de 2, ¿correcto? Esa es la forma como vamos a proceder. Tenemos igual dos vectores que van a tener el mismo valor, mismo módulo A, y el ángulo es 120, ¿no? Acá, este vector mide A, este otro vector mide A, y el ángulo que va a formar es 120 grados. Entonces el módulo de la resultante también me va a salir A. Si uno mide 5, el otro mide 5 y el ángulo es 120, la resultante también va a medir 5. Si uno mide 8, el otro mide 8 y el ángulo es 60, la resultante también medirá 8. Entonces, si yo quiero hallar el módulo de la resultante, ¿qué va a ser igual? Raíz cuadrada de módulo de A al cuadrado más módulo de A al cuadrado más 2 veces A por el coseno de 120 grados. El coseno de 120 no lo sabemos, ¿no? Pero sí lo podemos hallar indicando que si el ángulo es mayor de 90 grados, en este caso 120, utilizo en el caso de estos el suplemento. ¿Cuánto es el suplemento de 120? 60 grados. Quiere decir que el coseno de 120 va a ser igual al coseno, pero negativo, de su suplemento, que sería 60. El coseno de 60, ¿cuánto es? 1/2. Entonces, si hablamos que es el coseno negativo de 60, sería menos 1/2. Entonces, coseno de 120 grados me va a dar menos 1/2. Entonces, sería a cuadrado más 2 veces A por el coseno de 120 que me sale menos 1/2. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a trabajar así. A cuadrado más A cuadrado. Y hacemos lo siguiente. Menos por más, menos. Este 2 con ese 2 se va A por A cuadrado. Entonces de aquí el módulo resultante me sale A cuadrado. Si le saco raíz, me sale A. Con eso estoy comprobando lo que digo, ¿no? Si uno mide 7, el ángulo es 120, la resultante también medirá 7. Tengo estos otros en el cual los dos vectores, ¿no? Los dos vectores miden igual, ¿no? En este caso, quiero hallar la resultante en función a ese ángulo y en función a esos dos vectores que miden igual. Pero aquí algo que tengo que decirles. Cuando los dos vectores tienen el mismo valor, la resultante se comporta como una bisectriz. O sea, cuando yo tengo dos vectores que tienen el mismo módulo, ¿no? La resultante que vamos a obtener se comporta como una bisectriz. Quiere decir que si el ángulo es teta, este ángulo será la mitad, que sería teta medios. Ahora, ¿cómo obtengo una relación que hay entre el módulo del resultante y el valor de esos dos vectores, ¿no? Aquí puedo hacer una generalidad, ¿no? Puedo trabajar con el triángulo, este vector lo traslado aquí, ¿no?
Y al trasladarlo este vector ahí, me quedaría A y me quedaría este triángulo hecho, ¿sí? Ahora, ¿cómo hallo este vector resultante en función a estos dos, no? Para eso utilizo la ley de cosenos del triángulo, que más luego les los voy a explicar. Solamente acá entiéndanlo así. Sería A raíz cuadrada, pero yo no quiero trabajar con esta A raíz cuadrada, puedo trabajar también con A cuadrado. ¿Quién es esta A cuadrado? Es este, A cuadrado. Va a ser igual a ¿qué? Al cuadrado de este vector más el cuadrado de esta resultante menos, porque se trata de un triángulo, ya lo voy a explicar por qué razones después, dos veces A por R, por el coseno del ángulo, que en este caso sería teta medios. Vamos a seguir operando. Transponemos términos. Esta A que está sumando pasa al otro lado con signo cambiado. Esta R que está sumando pasa al otro lado con signo cambiado, ¿sí? De tal manera que aquí me va a quedarme esta expresión. Ahora, esta A cuadrado con esta A cuadrado se van. Si se van, ¿qué me va a quedarme? ¿No? Porque A cuadrado menos A cuadrado es 0. Entonces acá, si yo veo, acá me va a quedar menos R cuadrado menos 2 veces A por R por coseno del ángulo. Eso me quedaría, ¿sí? Pero este signo menos con este signo menos se va y me queda R cuadrado es igual a 2 veces A R cuadrado por coseno de teta medios. De aquí simplifico R cuadrado con esta R. ¿Y qué me va a quedarme? Me va a quedarme R va a ser igual 2 veces A por coseno del ángulo teta medios. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hallar la resultante de S en forma mental, entonces sería 2 veces el módulo del vector por el coseno del ángulo medio, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si el ángulo fuese 60, trabajo con 30 grados. Si fuese 120, trabajo con 60, ¿sí? Entonces, esto simplemente ténganlo como referencia para que en alguna vez nos sirva como algún recurso. Factor común, cuando trabajamos con factor común, cuando, por ejemplo, tenemos vectores que son 50 y 25. Yo no voy a estar diciendo, pues, 50 al cuadrado, 25 al cuadrado, entonces saco factor común. Si tengo 50 y tengo 25, entonces saco 50 sería 25 por 2 y 25 sería 25 por 1. Entonces saco el factor común 25, coloco aquí y trabajo con los no comunes, que sería en este caso 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿correcto? Esto lo vas a entender cuando vamos a hacer problemas, ¿correcto? Pero ten siempre presente que si yo tengo, por ejemplo, cantidades de 80 y puedo tener 40, entonces yo no voy a estar 80 al cuadrado, 40 al cuadrado, ¿no? Puedo sacar un factor afuera y trabajo con los números más pequeños, ¿ya? Es para eso. Tenemos acá también algunas propiedades que son importantes que debemos saber. Dos vectores que hacen 0 grados. Coseno de 0 grados es 1. El vector A con el vector B están haciendo 0 grados. El vector resultante es el vector más grande. Seguirá siendo vector A más B. Pero si yo quiero hallar el módulo, aquí vamos a llegar a la siguiente conclusión. Uso la ley de cosenos. Resultantes, raíz cuadrada A cuadrada más B cuadrada más 2 veces A por B por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo es 1, ¿no? Coseno de 0 grados es 1. Reemplazo A cuadrada más B cuadrada más 2 veces A por B por 1. En este caso, 1 por 2 veces AB, ¿qué me va a quedarme? 2 veces AB. Entonces, si ordeno A cuadrada más 2 veces AB más B cuadrada. Toda esta expresión, si yo lo veo matemáticamente, ¿cómo lo reduzco? Como A más B, todo esto elevado al cuadrado, porque tendría cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿no? Y de aquí, si le saco raíz, me queda A más B, es decir, módulo de A más módulo de B. A esto se le llama resultante máxima. Conclusión. Conclusión, no me vas a usar pues, la ley de cosenos, como yo lo he hecho, solo lo estoy haciendo para demostrar, para comprobar que si yo tengo dos vectores que son colineales y tienen el mismo sentido, y yo quiero hallar el módulo, simplemente sumo los módulos. Es decir, si uno mide 10 y el otro mide 5, la resultante me dirá 15, ¿correcto?
Si uno mide 10, el otro mide 20, la resultante ¿cuánto medirá? 30. Entonces simplemente voy a sumarlos. A eso se le llama resultante máximo. Y si tengo dos vectores que hacen ángulo de 180 grados, en este caso A hacia la derecha, B hacia la izquierda, ¿sí? Entonces aquí tengo estos dos vectores, su vector resultante siempre será vector A más B. Pero si ustedes ven es más pequeñito, porque va a tener siempre el sentido del mayor vector. Pero aquí para hallar su módulo también voy a usar la ley de cosenos, pero vamos a llegar a la siguiente conclusión. El coseno de 180 es menos 1, lo voy a reemplazar ahí. Entonces a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por coseno de 180 que es menos 1. De ahí sería menos 2 veces a por b, ordenando sería a cuadrado menos 2 veces ab más b cuadrado. Todo esto sería a menos b. Si le saco raíz, ¿qué me queda? A menos b. A esto se le llama resultante mínima. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven, el vector A es hacia la derecha, el vector B es hacia la izquierda, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer acá? Para hallar el módulo de la resultante, simplemente resto los módulos. ¿Qué quiere decir? Si uno vale 25 y el otro vale 15, entonces, ¿qué ocurre? 25 menos 15, ¿cuánto me sale? 10. Ese sería el valor de la resultante, ¿correcto? Entonces, bien sencillo de poderlo entender. No me vas a estar pues aquí usando la ley de cosenos. Yo lo estoy usando para demostrártelo, nada más. Pero cuando tengo dos vectores que son colineales, mismo sentido, sumo. ¿Sí? Sumo. Resultante máxima. Sentidos contrarios, resto. Resultante mínima. Quiere decir que el valor de la resultante siempre va a estar entre el valor máximo y el valor mínimo. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Esto vamos a utilizarlo en algunos problemas. Vector diferencia. Tengo acá el vector A y tengo el vector B. Si yo trazara líneas paralelas, tendría el vector suma. Pero si yo tomo este vector, a esto se le llama vector diferencia. Si tú te das cuenta, acá se produce un triángulo. Entonces el vector diferencia va a ser igual al vector A menos B. El vector A es el que está en la cabeza y el vector B está en la cola. Entonces acá ya tengo el vector diferencia. Ahora, este vector diferencia va a ser entonces vector A menos vector B. Entonces, si yo quiero hallar el módulo del vector diferencia, acá utilizo la ley de cosenos del triángulo. Entonces, ¿a qué es igual este vector diferencia? Sería a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado menos 2 veces el módulo de A por B por el coseno del ángulo. Si tú te has dado cuenta, acá estoy utilizando el signo menos. ¿Y te recuerdas cuando habíamos hecho el paralelogramo? Habíamos utilizado un signo más, ¿no es cierto? Cuando habíamos hecho un paralelogramo, utilizábamos un signo más. Entonces acá utilizo el signo menos. Entonces acá quiero que tengas presente. ¿Cuándo utilizo el signo más? ¿No? ¿Cuándo utilizo el signo más? Aquí. Cuando se trata de un paralelogramo. ¿Y cuándo utilizo el signo menos? Cuando se trata de un triángulo, como lo estamos viendo aquí. Ahora, también aquí vamos a utilizar este método triángulo para poder usar el vector resultante. Entonces, si ustedes ven, este vector A persigue al vector B. ¿De dónde nace la resultante? Del origen del primero y termina en el extremo, o sea, origen con origen, cabeza con cabeza. Esto te había explicado anteriormente en un video más simple, ¿no? Entonces aquí le llamo vector resultante. Ahora, nosotros vamos a hallar los módulos. Para hallar los módulos tenemos que precisar los ángulos. A este vector resultante que está de celeste se le opone este ángulo. Si tú te das cuenta, este ángulo se le opone. A este ángulo se le llama teta, ¿no? A eso lo vamos a llamar. Al vector resultante se le opone el ángulo teta. Al vector A se le opone el ángulo alfa. Y al vector B se le opone el ángulo beta, ¿sí? Entonces,
Esto es importante que sepas para poder utilizar un mecanismo que lo vamos a ver en un momento. Ahora, este vector resultante sigue siendo vector A más vector B. Si tú ves, el vector A persigue a B, murió la persecución y tengo el vector resultante. Ahora, eso lo hemos visto cuando hemos explicado el método gráfico, ¿no? Si yo quiero hallar el módulo de la resultante, ¿qué voy a utilizar? La ley de senos. ¿Y cómo lo utilizo? Acá, por eso era importante precisar así. El módulo de A, o sea, el módulo de A, es proporcional al seno del ángulo que se le opone, en este caso, alfa. Y va a ser igual al módulo de B, que es proporcional al seno del ángulo que se le opone, beta. Y esto va a ser igual al módulo de la resultante, que es proporcional al seno del ángulo teta. Ahí está. Entonces, A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta, y es igual a R sobre seno de teta. Esto es la ley de senos. Profesor, ¿y cuándo uso la ley de senos? La ley de senos tú vas a utilizar cuando tengas dos incógnitas, o sea, dos datos que te faltan. Y la ley de cosenos lo utilizas cuando te falta un solo dato. ¿Correcto? Si me falta un solo dato, ley de cosenos. Si me faltan dos datos, ley de senos. ¿Correcto? Para usar la ley de senos, ¿qué tienes que hacer? Construir tu triángulo. Bueno, puedo usar también aquí la ley de cosenos, sí, pero del triángulo, porque se trata de un triángulo. Y la ley de cosenos del triángulo, tú ya sabes que tiene un signo menos. Y la ley de cosenos del paralelogramo, todo es signo más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? Si yo quiero hallar el módulo de la resultante, ¿con quiénes trabajo acá, no? Trabajo con B, trabajo con A y con el ángulo que se le opone. Recuerda, R se le pone teta. A R se le pone también teta. Acá para la ley de senos utilizo lo mismo. Entonces acá R va a ser igual, raíz cuadrada, A cuadrado más B cuadrado menos, porque se trata del triángulo, 2 veces A por B por el coseno del ángulo. Si te das cuenta, para usar la ley de senos, R sobre seno de teta. R, el ángulo que se le opone es teta, ¿sí? Acá R, coseno de teta. O sea, estoy utilizando el mismo ángulo. Si yo quiero hallar A, ¿con quiénes trabajo? Con B, con R. Entonces sería A es igual raíz cuadrada de B al cuadrado más R al cuadrado menos, porque se trata de producto B por R, por el coseno del ángulo que se le opone, en este caso alfa. A alfa, acá que tengo, A alfa también. Y si yo quiero hallar B, el módulo B sería raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de beta. Entonces aquí simplemente si quiero hallar B, ¿con quiénes trabajo? Con A con R, pero con el ángulo que se le opone, beta, ¿no? Entonces raíz cuadrada cuadrada más R al cuadrado menos 2 veces A por R por el coseno de beta. Y si yo trabajo con B acá, seno de beta, ¿sí? Acá B, coseno de beta. O sea, estoy utilizando siempre ese mismo ángulo que se le opone, ¿no? Entonces, estamos aquí participando en este método triángulo. Método polígono, ya lo hemos visto en el método gráfico, A persigue a B, B persigue a C persigue a D. Tengo acá este vector resultante. Este vector resultante, ¿a qué me equivale? A la suma de A más B más C más D, ¿sí? Método polígono cerrado, A persigue a B persigue a C persigue a A, circuito cerrado, la resultante es 0, por lo tanto, también nosotros podemos decir que la suma de A más B más C es 0. Descomposición rectangular. Acá es importante que tú sepas descomponer vectores. ¿Qué hacemos acá? Tracemos una paralela a este lado, una paralela a este otro y vamos a descomponer. ¿Qué quiere decir? Vamos a hallar sus vectores componentes. Un vector componente en el eje X y un vector componente en el eje Y. Ahora, aquí tienes que precisar algo. El que está pegado al ángulo, a eso se le llama coseno. El que no está pegado, a eso se le llama seno. Entonces, el que está pegado al ángulo acá sería A por coseno, ¿correcto? Eso siempre tenlo presente. Y el que no está pegado sería A por seno. Entonces, el vector A
quedaría de la siguiente manera, ¿no? Expresado vectorialmente, así. En el eje X sería A por coseno. Pero como está en el eje X, ¿qué vector unitario habíamos dicho que era en el eje X? Y. Entonces lo asocio a su vector unitario. A por coseno del ángulo Y. Más el otro vector componente que estaría en Y, que sería A por seno del ángulo. ¿Pero en qué eje está? Y. ¿Cómo se llama su vector unitario? J. Ya está. Ahora vamos a variar la posición del ángulo. Ya no va a estar con respecto a X, sino con respecto a Y. Entonces trazo acá paralelas y termino dos vectores, ¿sí? Uno en X y otro en Y. Hemos dicho que el que está pegado al ángulo es coseno, el que no está pegado al ángulo es seno, ¿no es cierto? Entonces acá sería A por seno, ¿sí? El módulo del vector por el seno del ángulo. Y el otro, ¿cómo sería? El que está pegado, A por coseno. Pero ¿cómo sería el vector? Acá sería, en el eje X, ¿quién está? A por seno, por eso lo asocio ahí. Más, el que está en Y, ¿cómo se llamaría? A coseno. Pero como está en el eje Y, lo asocio a su vector unitario J. Entonces esa es la forma de expresar vectorialmente a estos vectores. Luego de hacer esta descomposición, vamos a entrar ahora a lo que es la parte ya final de esta teoría, que sería la composición rectangular de vectores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar acá paralelas a ambos vectores, ¿no? Entonces, pero vamos a descomponerlo primero. Primero vamos a descomponerlo al vector A, en su componente horizontal y en su componente vertical. Ya hemos dicho, el que está pegado al ángulo va a estar asociado al coseno y el que no está pegado, seno. En este caso, a este, ¿cómo lo llamo? A por seno, porque no está pegado al ángulo. Y el que está pegado al ángulo, ¿cómo se llamaría? Módulo de A por el coseno. ¿Sí? Entonces sería, en el eje X tendría módulo de A por seno y en el eje Y A por coseno. ¿Sí? Entonces ya estaría descompuesto. Lo mismo hacemos con el vector B. Trazo un vector en el eje X y otro en el eje Y. El que está pegado al ángulo debe estar asociado a coseno y el otro no. Entonces, a este, ¿cómo lo llamo? B por seno, o sea, módulo de B por el seno del ángulo, y el otro sería módulo de B por el coseno de B. Una vez que se ha descompuesto, es como que estos dos vectores, el vector A desaparece y el vector B desaparece. Y solo me quedan vectores en el eje X y en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Hallar una resultante en el eje X. Para eso, ¿qué hacemos? Sumatoria de vectores en X. ¿Qué opción opto? Derecha positivo, izquierda negativo. Eso lo vamos a ver cuando vamos a hacer problemas. Luego hallo una resultante en el eje Y, que sería hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Así hago la sumatoria de esos vectores. Y de ahí obtengo un vector componente en el eje X, que sería la resultante en el eje X. Y de ahí hallamos la resultante en el eje Y. Estos dos están haciendo ángulo de 90. Por lo tanto, el valor de la resultante total, para eso utilizo Pitágoras, ¿no? Entonces, módulo de la resultante sería raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más el módulo de la resultante en Y al cuadrado. Y si quiero hallar dirección, simplemente sería arco tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si esta resultante en Y lo traslado, ¿no?, a este otro lado, ¿no? Si esta resultante en Y lo traslado acá, tangente, cateto opuesto, resultante en Y sobre resultante en X, ¿no? Entonces acá sería arco tangente, resultante en Y sobre resultante en X. Entonces, con esto hemos terminado esta parte de lo que es la teoría.